Muy bien, esta mañana vamos a continuar con la serie de temas acerca del libro de Apocalipsis, así que vamos a estar mirando acerca del capítulo 12 nuevamente, ¿no? Comenzamos con el título. El título del mensaje de esta mañana se llama Guerra y Héroes. Guerra y Héroes. ¿Por qué ese título? Porque siempre que hay una guerra hay cobardes, hay traicioneros y también hay héroes. Por supuesto, los cobardes, no queremos hablar de los cobardes, no se le levantan estatuas a los cobardes. Los traicioneros, bueno, los traicioneros a veces se hacen un poco famosos porque han hecho algo tan descarado como Judas, en la historia americana Benedict Arnold, que fue un traicionero, pero sin embargo los que realmente queremos y admiramos y queremos conocer y admiramos son los héroes, porque los héroes son los que han hecho algo más allá de lo normal. Realmente se han excedido, han puesto su vida en peligro, algunas veces han muerto. Los héroes son realmente los que aparecen en los libros de historia, son de los que se hablan, de los que se comentan. La comunidad está orgullosa de los héroes. ¿Por qué? Porque ellos fueron más allá de lo que tenían que hacer. Así que en esta mañana vamos a estar hablando de los héroes, ¿no? En esta ocasión le quiero hablar acerca, o quiero que vean, si pueden ver en la pantalla, acerca de un individuo llamado Hiro Onoda. Hiro Onoda. Quiero hacerle la pregunta si ustedes creen que él fue un héroe. Hiro Onoda. Tan pronto como puedan ponerme las vistas, está bien. Hiro Onoda era un soldado de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. A él le tocó servir en las Filipinas y tan pronto la guerra terminó en el 1945. La guerra contra Japón terminó en el 1945. Sin embargo, este hombre llamado Hiro Onoda, él no aceptó que la guerra había terminado. Él quería seguir peleando, batallando. Así que se escondió en las selvas de las Filipinas y él no aceptaba que Japón había sido vencido. Él seguía, él decía, eso no es cierto, eso es propaganda del enemigo. No, yo voy a seguir peleando esta batalla. Y así, ¿saben cuántos años estuvo allí ese hombre escondido en la selva de las Filipinas, siguiendo su guerra personal contra los enemigos? La guerra terminó en el 1945. Estuvo 10 años, 1955. Estuvo un poquito más. Estuvo 10 años más, 1965. 20 años. No, siguió todavía, él no aceptaba. Él quería ser el último soldado que iba a estar peleando. Siguió hasta el 1974. O sea que Hiro Onoda estuvo peleando una guerra que no existía, que ya se había terminado 29 años atrás, en las selvas de las Filipinas. Y le costó que él aceptara, porque él, como soldado del imperio japonés, he wasn't going to give up. It was against that ethic, military culture. Usted no se rinde, no se rinde. Así que él estuvo allá. Imagínense 29 años y le costó cuando lo convencieron de que, hey, la guerra terminó. ¿Cuánto tiempo hace? 29 años. Yo no se lo creo. Tuvieron que convencerlo. Ahora, pregunta para ustedes. Ese hombre, Hiro Onoda, ¿era un héroe, sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensa usted? ¿Héroe? ¿Héroe? Somos tan poquitos que podemos tomar la encuesta aquí individualmente, ¿no? ¿Héroe o no? Chávez, la hermana Chávez, no. Ay, 29 años metido allí en la selva, ¿no? Todos esos mosquitos, todos esos lagartos y serpientes. ¿Héroe o no? Hermana, ¿héroe o no? No mire lo que los demás dicen.
héroe o no? Muy bien. Yo lo considero un héroe y el resultado está que la nación, cuando él regresó de regreso al Japón, ¿no? ¡Oh, wow! La nación se volcó recibiéndolo. Había entusiasmo, lo celebraron como un héroe nacional. Había empleado 29 años de su vida allí, todavía en la selva, exponiéndose a todo, mientras que los demás habían regresado, se habían casado, estaban teniendo familia. Este hombre seguía allí en el medio de la selva, peleando la guerra, por lo menos que no existía, pero él no se iba a rendir. Así que en el Japón él es considerado un héroe nacional, un héroe nacional. Estamos hablando acerca de guerra. Las guerras producen héroes, producen también traidores. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de una guerra que se llevó a cabo y se está llevando a cabo. En el libro de Apocalipsis, y pueden mirar allí el pasaje de la Biblia, ya lo conocen, lo pueden leer. Yo le pregunto, ¿dónde fue esa guerra? ¿Dónde fue esa guerra? En el cielo. Imagínense, en el cielo. Son dos pensamientos que nunca unimos juntos, que hubiera guerra en el cielo. En el cielo se piensa gozo, paz, alegría, adoración, pero en ese momento hubo guerra en el cielo. Para haber una guerra tienen que haber dos lados, no dos combatientes. ¿Quiénes estaban peleando allá en el cielo? Oh, se había levantado un individuo llamado Lucifer. Y ese se encontraba luchando, peleando contra el Dios del cielo. ¡Qué osadía! ¡Qué ser tan atrevido! Se había declarado guerra ya en el cielo, estaba luchando contra Dios, el Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, todopoderoso, ¿no? Ahí se encontraba luchando contra Dios. Y no solamente contra Dios, contra Miguel, el Hijo de Dios, el Salvador de la raza humana. Pero todavía no lo era, así que, ¡qué atrevido! Y allí hubo guerra. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir en esta mañana, vamos a confirmar en esta mañana, que Lucifer le encanta la guerra. Es su parte de su agenda siempre causar guerra. Guerra entre las naciones, guerras entre las familias, guerra entre los pueblos, en las ciudades, en todo lugar. Satanás causa y motiva y promueve la guerra. Muy bien, así que no solamente hubo esa guerra en el cielo, sino que saliendo después del cielo, cuando fue expulsado del cielo, él fue por diferentes lugares a ver si podía reclutar a otros seguidores. El universo dijeron, no. We know who you are. Sabemos quién eres. Get out of here. No lo aceptaron. Así que vino al planeta Tierra. Y aquí conquistó, engañó a Adán y Eva. Y ahora el planeta Tierra era parte de su dominio. Como dijimos, a él le encanta la guerra y pronto había guerra entre pueblos, naciones, razas, todo tipo de guerra en el planeta Tierra. Había guerra por todos los lados, sangre derramándose, nación contra nación, reino contra reino, todo estaba pasando en el planeta Tierra. Pero ahora había una necesidad de un héroe. Alguien que viniese y se atreviese y estuviese dispuesto de confrontar a Lucifer. Tenía que hacerlo aquí en el planeta Tierra. Y el único que pudo y quiso, además del Padre y quizás el Espíritu Santo, fue Jesús. Ya lo habían puesto allí en el calendario de Dios. Si el hombre cae en pecado, Jesús vendría. Y así, el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, el creador del universo, dejó su divinidad, se vistió de humanidad y vino aquí al planeta Tierra. Y tan pronto Lucifer lo vio, trató de atraparlo, destruirlo, le declaró una guerra personal. En la Biblia encontramos varias veces cuando Satanás trató de matar a Cristo, cuando la gente trató de matar a Cristo. Y así, finalmente lo llevaron al monte Calvario, al Gólgota. Y en ese momento, Cristo, recibiendo todo el peso de los pecados de la humanidad, estando siendo atormentado y torturado en una manera increíble, desde el día anterior, Cristo allí en ese momento, el universo
dependía de lo que él hacía en esa ocasión. Y nos dice la palabra en Juan 19:30, que él buscó fuerza que no tenía, fuerza que tuvo que descubrir dentro de sí. Y él dijo, ¿sabes qué? No me voy a rendir. Tengo que salvar a la raza humana. Tengo que salvar a uno y al otro, a Juan, a Pedro, a Gilberto, etc. Y en ese momento, con dolor, con angustia, con sufrimiento, recordando la gloria del cielo, Cristo en ese momento dijo, consumado es, consumado es, it is finished. Y cuando Cristo dijo eso, murió automáticamente, era que estaba diciendo, I made it, lo logré. Quiero decirle lo que significa esa palabra en griego. La palabra es tetetestai. A ver, digan conmigo, ¿cuál es la palabra? Tetetestai. Cristo dijo esa palabra allí. Cristo lo dijo en arameo, pero ahora la misma palabra. Cristo dijo tetetestai. Lo hice, lo logré. Era un término que se usaba en la contabilidad. Cuando una persona tenía una deuda, iba delante de la persona a quien le debía la deuda y le pagaba. Ahora podían decir los dos o los tres, o ¿sabe qué? Tetetestai. Lo pagaste. Hoy en día sería, como hay unos sellos allí en las oficinas que dice paid in full, pagado. También se usaba esa frase en el ejército. Y siendo que estamos hablando de guerra, de batallas, en el ejército, cuando el ejército luchaba y había vencido al enemigo, ahora se reunían allí los oficiales, se reunían allí todos los comandantes, ¿sabes qué? No se daban five como hoy en día, pero sencillamente, ¿sabes qué? ¿Cómo se siente? Decían ellos, ¿no? Tetetestai, vencimos al enemigo. Y había una celebración tremenda porque habían vencido al enemigo. En esta mañana nosotros estamos aquí celebrando la victoria de Cristo Jesús sobre el enemigo. Cristo derrotó al enemigo de la raza humana, al enemigo de nuestra salvación. Cristo venció a Satanás, de hecho lo venció 2 veces, lo venció en el cielo y también lo venció en la tierra, en el monte Calvario. Así que en esta ocasión podemos nosotros decir, alabado sea Dios, amén, gloria a Dios, Cristo es vencedor, Cristo es el héroe de la raza humana, Cristo lo que Él hizo logró rescatarnos a cada uno de nosotros. ¿Merece esto la alabanza de nuestros labios, sí o no? Por supuesto, ¿no? Cristo es vencedor. En el cielo comenzaron una celebración. Tan pronto Cristo había dicho tetelestai y dio su vida, en el cielo comenzaron a celebrar los ángeles, los querubines, los serafines, el Padre, el Espíritu Santo, el universo entero estaba celebrando. El planeta Tierra volvería a ser parte de la hegemonía del gobierno de Dios. Cristo había dado el todo, había dado su vida. Cristo era el héroe de la raza humana. Y ahora parecía que todo iba a seguir adelante. Pero había un detalle. Para que el universo entendiera completamente, el enemigo todavía seguía viviendo. Satanás no había sido destruido, seguía viviendo. De hecho, se le dio la libertad que todavía pudiera seguir caminando en el planeta Tierra. Y parecía ante los ojos de todo el mundo que Cristo realmente no había vencido, porque todavía había Satanás, todavía había problemas, había guerra, había hambre, había todo eso, ¿no? Y así, una historia. En cierta ocasión, había un pueblo de esos pequeños, que no son tan pequeños, no es una ciudad todavía, quizá unos 15,000, 20,000 habitantes. Yo viví en un pueblo de esos una vez, Watsonville, California, y ahí prácticamente todo el mundo se conocía. Usted iba a la tienda y se encontraba. Yo iba a la tienda y a veces me tocaba ir allí no tan bien vestido, y me encontraba con los hermanos de la iglesia. ¡Pastor! Y yo, ay, mira cómo me vieron, ¿no? Ahí se encontraba uno en la tienda, por el mall, en Walmart, en diferentes lugares. ¿Por qué? Un lugar pequeño. Así que en este pueblo casi todo el mundo se conocía. Había una high school, todos los estudiantes se conocían.
Había una graduación al año, todos llegaban allí, todos los padres, todos los abuelos, todos los tíos, ¿no? Había un juego de tal equipo contra el otro, ahí estaban todos, ¿no? Porque pueblo pequeño, todo el mundo se conoce. ¿Me está siguiendo? Bien, bien. En ese pueblo había un joven dedicado, entregado, un joven que lucía, que quería hacer lo mejor que él podía. Y efectivamente, así fue. Cuando se graduó de la high school, se enlistó en el ejército y fue a parar al combate, a la guerra. Siendo un joven que lo habían preparado bien, tenía valores, tenía disciplina, era un joven que realmente amaba a la nación, el país. En el momento de la batalla, de la lucha, él no se escondió, él no se tapó, él no evadió, él no fue un cobarde, él se expuso y fue herido. Y no solamente fue herido, murió. Y así aquel joven murió en un campo lejano, en un país lejano. Allá sobre una montaña tuvieron que sepultarlo. El mismo ejército se encargó de sepultarlo. Allí en una manera rústica, sencilla, lo sepultaron, lejos de su familia. La noticia llegó al pueblo. Todo el mundo decía, oh, que murió, qué hombre, qué muchacho tan noble, tan decente. Todo el mundo lo conocía, era el que siempre era respetuoso, amable, simpático. A todo el mundo le caía bien y que murió. Ay, qué pena, y tan lejos por allá que murió. Y entonces los líderes cívicos del pueblo, el alcalde, los líderes del pueblito dijeron, ¿sabe qué? Vamos a hacer algo. Vamos a declarar un día al año para honrar la memoria de este muchacho. He's one of our own. He's one of our heroes. Era un héroe. We all knew him. Todos lo conocíamos. Vamos a honrar a ese héroe. Y entonces todo el mundo estuvo de acuerdo y así escogieron la fecha cuando él había nacido, una de esas dos, cuando había muerto, una de esas dos, no estoy claro en cuál de ellas, ¿no? Pero entonces organizaron una parada. Había bandas militares, habían soldados, habían compañeros de la milicia que habían estado con él. Y así todo el pueblo salió a ver la parada en honor ¿de quién? Del héroe. Y así les fue. Después hicieron, esto tenemos que hacerlo todos los años. Y lo hicieron todos los años. Pero cada año parecía como que el entusiasmo era menos y menos y menos. Y vamos a hacer como hacen en las películas. Fast forward. 10 años después. Y en esa ocasión, después de 10 años, si estuviéramos allí, sí, ya no hubo la parada. Lo que hubo fue una fiesta donde trajeron un comediante que dijera chistes, trajeron unos payasos que hicieran bromas. La gente estaba allí olvidada por qué estaban allí y decían, ¿y cuándo van a servir la comida? La familia había venido, pero había visto que cada año era menos y menos y menos la dedicación. Y ahora ellos, con el dolor del corazón, aunque la fiesta se llamaba todavía en honor de su hijo, pero no hubo ninguna eulogía acerca de lo que había hecho. No se mencionó que había muerto en la lejano país. No se dijo nada que era un héroe que había dado su vida, su sangre por la causa, sino que comiendo, bebiendo, chistes y bromas. Y entonces los padres no pudieron más, se tuvieron que salir de allí y se fueron a su casa, quebrantados, llorando. ¿Cómo va a ser? Ni siquiera mencionaron el nombre de él. Se habían olvidado del héroe. Cuando Cristo, síganme aquí, cuando Cristo murió en la cruz, y el universo celebró la victoria de Cristo, Satanás estaba rabioso, molesto, ¿no? Y él dijo, ¿sabes qué?
si el mundo sabe lo que pasó allí en el Monte Calvario, si todo el mundo entiende que realmente el planeta fue rescatado, que hay salvación en Cristo Jesús, ¿sabe qué? Mi destino está ya determinado, ya sé que voy a morir, así que lo que yo tengo que hacer es tratar de tapar, esconder, hacer que la humanidad no sepa, no entienda, no comprenda, se olvide, ignore el gran sacrificio de Cristo allá en el Monte Calvario. Y entonces su misión de allí en adelante fue, como dijimos, a él le gusta la guerra, atacó a la iglesia, a los creyentes cristianos. Pero ¿sabes qué? Los creyentes cristianos eran valientes. Si había que morir por Cristo, estaban dispuestos a morir por Cristo. Amén. Y así estaban decididos. Después dijo, ¿sabes qué? Esto no está funcionando. Voy a tener ahora que tomar otra táctica. Y la táctica fue de traer enseñanzas que hicieran que la gente se olvidara de lo que había pasado allá en el Monte Calvario. Y vinieron la introducción de rezos, penitencias, indulgencias, peregrinaciones, santos, mediadores, un sacerdocio donde se iba uno a confesar y se confesaba delante de un ser humano, la intercesión de otros individuos, y de Cristo casi no se hablaba. Encima de eso se estaba prohibiendo la lectura de la Biblia. Encima de todo eso, cuando se hablaba algo de Jesús, era en un idioma que no se entendía, era en latín. Y así, por 1260 años, se estuvo olvidando acerca del héroe del Calvario. Sencillamente se sabía que hay alguien por allá, pero no se leía, no se conocía. Y pasaron los 1260 años. Y Satanás estaba muy complacido. Había inundado a la iglesia con tradiciones, costumbres, ideas, pero no se hablaba de Cristo Jesús. Y él estaba complacido, feliz y contento. El héroe del Calvario fue olvidado. Y de hecho, sí, había sido olvidado en gran medida. Y ahora, él mira a ver lo que había logrado a través de su tiempo. Estaba contento, satisfecho consigo mismo, en una manera muy sutil, muy inteligente. Había destruido prácticamente al cristianismo. Se había convertido en un cristianismo lleno de paganismo, de tradiciones, de costumbres. ¿Sabes qué? Tienes que pagar dinero, tienes que hacer esto, tienes que caminar de rodillas, tienes que venir acá, tienes que hacer un sinnúmero de cosas, y es que posiblemente quieres ser salvo. El capítulo 12 de Apocalipsis se le puede llamar el capítulo de la guerra, porque ahí Satanás está luchando, le declara guerra a Miguel. Le declara guerra también a la mujer. Le declara guerra también al hijo de la mujer. Eso ya lo vimos la semana antepasada, por eso no estamos. Y también le declara guerra al remanente. Al remanente. Oh, ahora estamos hablando algo diferente. Ahora estamos hablando de algo que no se había mencionado todavía. Y es la frase, el remanente. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que todavía guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿no? Y ahora Satanás se molesta, está rabioso, ¿no? Porque después de 1260 años con una estrategia satánica, sutil, engañosa, él creía que había logrado que todo el mundo se olvidara de Dios, que nadie estuviera guardando los mandamientos, que nadie conociera el testimonio de Jesucristo, que no tuvieran la fe de los mártires. Sin embargo, él queda rabioso, molesto, porque hay un grupo, de hecho hay un pueblo
compuesto de millones todavía, que sigue guardando los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y eso en la Biblia se le llama el remanente, el remanente. Yo hubiera dicho amén, voy a decirlo, amén, gloria a Dios. Hay un remanente, hay un remanente. Muy bien, vamos a estar hablando entonces ahorita acerca de qué significa el remanente, el pueblo de Dios de los últimos días. De eso va a ser lo que estaremos hablando ahora en la segunda mitad. Este es el momento cuando yo miro a ver quién está bien despierto, quién está bien sintonizado, ¿no? Ok, aquí estamos más o menos, ya. Del 1 al 10, 10. Del 1 al 10, 3. No. No, está muy despierta. Del 1 al 10, también. Sí, la familia Hurtado, qué bueno que está con nosotros en esta mañana, ¿no? Y atrás ni decirlo, ya están ahí despiertos. Qué bien. Muy bien, entonces, hermanos, ¿de qué vamos a hablar ahora? Acerca del remanente. What are we going to be talking about now? Remnant, exactly. Yeah, we got some smart people here. Del remanente, del remnant, okay? Muy bien, vamos entonces a hablar. Si han visto lo que ya yo dije, era que Satanás usó una estrategia muy sutil para destruir a la iglesia. Siento que la persecución no dio resultado, la gente seguía valiente, decidida, sirviendo al Señor, muriendo por el Señor, alabado sea el nombre de Cristo, muriendo por el Señor. Una vez, una persona, un hermano de la iglesia, cuando oía un buen sermón decía, ¿sabes qué? Yo estoy listo a morir por Cristo, ¿no? Yo estoy listo a morir por Cristo. Y el pastor le dijo, ¿sabe qué? Cristo no quiere que usted muera por Él. Cristo quiere que usted viva por Él. Viva por Él. Porque se puede morir en un instante, ¿no? En un instante. Alguien dijo, yo podría ser un mártir si me mataran pronto. Pero vivir 40, 50, 80 años ahí peleando la buena batalla de la fe, eso es más difícil. Bien. Así que Satanás usó su estrategia, pero a pesar de todo, él dice, ¿what? Todavía hay millones de personas que siguen creyendo en Cristo, que siguen guardando los mandamientos, que siguen predicando y enseñando el testimonio de Jesucristo. La Biblia le llama a esas personas el remanente. ¿Qué significa la palabra remanente? La palabra remanente significa what is left over, residuo de una cosa. Este es un diccionario común y corriente de la lengua española. Pero un diccionario bíblico le da otro significado. Un diccionario bíblico dice lo siguiente, o sea, un diccionario que habla de términos de la Biblia. Y el diccionario bíblico dice, what is left of a community after it undergoes a catastrophe. Lo que queda, pero sin embargo, va de acuerdo, residuo es lo que queda. What is left, lo que queda de una comunidad de creyentes a pesar de cualquier desafío, sea persecución, sea separación, sea amenazas, sea lo que sea. Eso es lo que es un remanente. ¿Me están siguiendo? Remanente. Vamos a ver otra definición. Este es el diccionario de la Iglesia Adventista o diccionario bíblico adventista, parte del comentario. Dice remanente, los que permanecen, vemos algo en común, ¿no? Residuo, what is left, permanecen. Los que permanecen de la línea de creyentes fieles que han sobrevivido los ataques de Satanás a través de la historia. Sobre todo, la oscuridad, persecución y errores de la Edad Media. Muy bien, así que remanente es, a ver, ayúdeme, ¿qué es remanente? Alguien o algo que ha quedado, se ha permanecido. Ha habido vientos por aquí, vientos por acá, balas por aquí, ataques por aquí. Sin embargo, aquel héroe de la fe, aquel héroe que dijimos ahorita del soldado, a pesar de todo, él estuvo allí hasta el último balazo, dio su vida. Pero
Ese es un remanente. El soldado aquel del Japón, que estuvo allí 29 años, fue el remanente, el último soldado que se rindió, el último soldado allí en la batalla. Así que en el ejército de Cristo han habido remanentes. Hay personas que no se han rendido, que no han dejado que la sociedad, la cultura, las enseñanzas que fueron infiltradas a la iglesia, que los dominase. Ellos han seguido guardando los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esos son el remanente. Amén. Esos son el remanente. Ahora, le pregunto, delante de Dios, el remanente, ¿podríamos llamarle héroes? Estamos hablando de esta definición de acá abajo. ¿Serían héroes, sí o no? Héroes de la fe, definitivamente, héroes de la fe. Todos los demás van de este lado, el remanente va de este lado. El camino ancho, el camino angosto. Hijos de tinieblas, hijos de luz. Pensando en el reino de los cielos, los otros pensando en la comida, la bebida, lo que hemos de comer y beber. El remanente se identifica con Dios. El remanente quiere hacer la voluntad de Dios. El remanente guarda los mandamientos de Dios. Muy bien. Así que vamos a ver 2 o 3 características del remanente, ¿no? Así que voy a seguir mirando quién está completamente conectado, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces una primera característica del remanente. Isaías 4:3 dice, y aconteció que el que quedare en Sión. Ok, estamos hablando del que quedare, el que siguiera, el que permaneciera, el que no se rinde, el que no se cambia, el que no se desanima, el que no se deja arrastrar por la corriente. Esa persona, ¿y dónde permanece? A ver, ¿dónde dice que permanece? En Sión, Jerusalén. El nombre de Sión es otro nombre para Jerusalén. El que permanece en Jerusalén, en Sión, y eso es un símbolo para la iglesia, el que pertenece dentro del pueblo de Dios, el que pertenece o el que permanece dentro del pueblo de Dios. ¿Qué se dice de esa persona? Y el que fuere dejado en Jerusalén, no se va, no lo jalan, no se desanima, no, ese será llamado, lean conmigo, santo. Aquellos que a pesar de todo, a pesar de toda la crítica, la burla, las amenazas, a pesar de los engaños que se oyen por allí, las teorías, que vente con nosotros, que aquí realmente tenemos la verdad, que este es el lugar para venir a conocer de Dios el futuro. A pesar, esos que quedan en Sión, esos que quedan en la iglesia, y el que fuere dejado en Jerusalén, Sión, Jerusalén, lo mismo, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. No solamente están registrados en un libro allí en la iglesia, sino que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esos son el remanente. Así que, primera característica del remanente, hermano Dubón, ¿cuál es? Es un pueblo que santo. No se ha dejado contaminar con lo que hay a su alrededor. Este es un pueblo que vive diferente, come diferente, actúa diferente, piensa en las cosas de Dios y se encuentra preparándose y preparando a otros para el reino de los cielos. Es un pueblo santo. ¿Decimos amén? Ese es el remanente. Ahora vamos a ver otra característica. Dice, y dijeron al profeta Jeremías, por favor, llegue nuestro ruego a tu presencia y ora por nosotros al Señor tu Dios, por todo este remanente, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como tus ojos nos
pueden ver. Ahí le están diciendo a un grupo, nosotros somos el remanente, ¿no? En un tiempo era una congregación grande, en un tiempo éramos muchos, en un tiempo era toda la nación de Israel, pero ¿sabe qué? Unos se fueron a la izquierda, otros se fueron a la derecha, otros sencillamente se fueron al mundo, unos están desanimados, otros están en la casa, otros ya no quieren ser parte de todo esto, ¿sabe qué? Pero sin embargo dice, mira Jeremías, por favor, ruega por nosotros, porque nosotros sí hemos quedado. Somos poquitos, pero sin embargo somos el remanente de Dios. Así que la segunda característica del remanente, ¿son muchos o son pocos? Son pocos exactamente, ¿no? Son pocos, porque siempre es mucho más fácil el camino que ancho. Es más difícil el camino angosto, ¿no? Siempre por el camino ancho es más fácil. En San Diego hay una iglesia que se llama Broadway, ¿no? La iglesia de Broadway, ¿no? Y cuando me venían a visitar a mí en mi iglesia, yo decía, ustedes son los del camino ancho, ¿no? En broma, por supuesto, ¿no? O sea, la Biblia, Cristo habló de eso, ¿no? Es más fácil. Y por eso son pocos los que realmente se comprometen a ser parte del remanente, porque exige, demanda. Usted no es un héroe sencillamente por estar sentado allí en una banca, ¿no? Usted es un héroe porque fue herido, usted fue un héroe porque usted está al frente de la batalla, de la pelea. Usted queda herido, que posiblemente a veces muere, pero usted es un héroe para la causa de Dios. Ahora, esa es la segunda característica, ¿no? Son pocos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque es fácil el camino ancho. Come on, let's have some fun. Pero el camino angosto, hay que vigilar cada paso. Hay un barranco por acá, hay peligro por acá, hay todo tipo de peligros. Entonces el camino es angosto, difícil. Tercera característica del remanente, dice, el remanente de Israel no hará iniquidad, ni dirá mentira, ni habrá lengua engañosa en su boca de ellos. ¿Qué característica podemos ver en esta, no? Ciertamente serán apacentados y se recostarán sin que haya quien los amedrente. ¿Cuál es la característica que podemos decir que es la tercera característica del remanente aquí? Lo que está en rojo, a ver. ¿Cómo podríamos nosotros explicar eso, darle en vocabulario más fácil de entender? No hará iniquidad, ni dirá mentira, ni habrá lengua engañosa en ellos, en la boca de ellos. ¿Qué viene a hacer eso? ¿Qué viene a hacer eso? Sí. Eso ya lo decía, pero ahí se está hablando acerca de ¿qué? De su carácter. De su carácter. No mienten, no son engañosos, no sale ni siquiera es parte de su pensamiento de decir mentira. O sea, ellos son un pueblo íntegro, viven vidas nobles, decentes, son la sal de la tierra, la luz del mundo. Nadie los puede acusar de esto y de lo otro, ¿no? Porque ni siquiera mienten, no están allí hablando chismes, boberías, simplicidades, ahí hablando, criticando, no. Estas personas viven, tienen un carácter que tratan de agradar a Dios y de hecho están viviendo en una manera muy por encima del resto de los demás. ¿Me están siguiendo? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Está describiendo una persona que usted dice, ¿sabe qué? Wow, fulano, ese es un ángel, ese es un alma de Dios, decimos a veces, ¿no? Esa persona sí que tiene carácter, mira, etcétera, etcétera. Así que esta es una característica del remanente. Ahora, el remanente no se dejó engañar o no fue engañado por todas las teorías, enseñanzas, tradiciones que entraron a la iglesia por 1200 años. El remanente siempre ha hecho de la palabra de Dios su guía. El remanente siempre ha tenido su vista fija en el autor y consumador de nuestra fe, el Señor Jesús. Resultado es que el remanente tiene un conocimiento bíblico, profético, de historia, por encima de todo el resto de la humanidad. ¿Me están siguiendo? Eso es así.
Ahora, como el remanente no se dejó embaucar, no ha sido entorpecido, no ha sido engañado, conoce en quién ha creído, conoce su libro, conoce su mapa. Me gustó el pensamiento allí de Ben Carson, ¿no? Conoce cuál es su guía, su patrón. Así que ese remanente puede hablarle al resto de la humanidad palabras, mensajes que nadie de ellos habían escuchado. ¿Sí me están entendiendo? Y por eso el remanente se encuentra dándole a conocer al mundo entero profecías, enseñanzas que nadie más conoce o entiende. ¿Por qué? Porque se han dejado embaucar. Ellos han seguido la teoría, las enseñanzas, las costumbres, cantar, moverse, hacer cualquier cosa, pero no meterse dentro de la palabra de Dios. Y por eso en el mundo entero hay enseñanzas que nadie conoce, nadie entiende, extraídas de la palabra de Dios, que solamente una persona que ha dedicado tiempo, años de estudio puede entender. Y eso está enojando a Satanás. ¿Por qué? Porque se le está desenmascarando. El remanente se encuentra hablando acerca de el tiempo de angustia. El remanente se encuentra predicando acerca de que va a haber una crisis del sábado y el domingo. El remanente se encuentra enseñando acerca quién es el anticristo. El remanente se encuentra hablando acerca de las 7 postreras plagas. El remanente se encuentra enseñando acerca que no hay salvación sino en Cristo Jesús. Pero para que eso sea una verdad hay que conocer el plan de la salvación. Remanente se encuentra enseñando acerca del santuario, el papel de Cristo en el santuario de Dios. Y eso nadie más lo está enseñando. ¿Por qué? Porque las demás congregaciones han sido cambiadas, condicionadas por todas esas tradiciones, costumbres que se están predicando. ¿Cuántos me están siguiendo en esta mañana? El resultado es que esto molesta a Satanás. Se enoja. ¿Cómo es que se atreven? Me están quitando la máscara, hablando de máscaras, ¿no? Me están desenmascarando. Por tiempo se habló, o Satanás ha querido sembrar la idea de que Él ni existe, que es un invento de la imaginación. En la Edad Media, Satanás lo presentaban como un tipo con cuernos, con cola, una cosa rara. Y todo el mundo dice, no, ¿qué es eso? Eso es un cabro, un chivo, que eso no existe. Hoy en día el hombre más sofisticado, el hombre universitario, dice, no, yo aprendí en la universidad que Dios no existe ni Satanás existe. Todo eso se lo inventa el hombre cuando no sabía de ciencia para explicar el mal, los terremotos, todo ese tipo de cosas. Así que Satanás, de repente hay un grupo de personas que está predicando en toda nación, tribu, lengua y pueblo, predicando acerca de que Él sí existe, desenmascarando lo que existió en el cielo, que fue un ángel poderoso en el cielo y que fue el responsable por la muerte de Cristo Jesús. Y entonces Él está rabioso. Y como Él, su arma de defensa, ¿qué cosa es? ¿Qué dijimos? La guerra. Dice Apocalipsis 12:17 que le declara guerra inmediatamente al remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. ¿Me están siguiendo, familia Hurtado? Es la guerra, es lo que... O sea que nosotros, digo nosotros, porque creo que somos el remanente. Alabado sea Dios. Qué privilegio, qué obligación. Delante de Dios son los héroes del siglo XXI. Aquellos que están proclamando, dando a conocer con amigos, amistades, conocidos, donde sea, abriendo la Biblia diciendo, ¿sabes qué? ¿Sabías tú que el sábado es el día de reposo? Hay millones de personas que están abriendo sus Biblias y ven que dice, acordarte has del día del sábado para santificarlo. Inmediatamente dicen, ¿sabes qué? Eso no es lo que está enseñando mi iglesia. Van con el reverendo, van con el sacerdote, van con el
apóstol, como quiera llamarle, ¿no? Y dice, ¿sabe qué? Eso fue clavado en la cruz, olvídate de eso, ¿no? Sigamos aquí cantando y alabando. Pero hay otros que no se dan por vencidos. El miércoles pasado tuvimos allí en la línea a una pastora pentecostal en Venezuela que descubrió acerca del sábado. Y como ella era la pastora, no tuvo que consultar a nadie. Dijo, ¿sabes qué? Esta es palabra de Dios. Y el siguiente domingo se presentó delante de su congregación y dijo, hermanos, una congregación grande, ¿cuántos de ustedes creen que el sábado podría ser el día de reposo? O el domingo. Y aquellos, la mitad de la congregación, levantó la mano, el sábado es el día de reposo. La Biblia lo enseña. Y los otros, ¿sabes qué? No, qué tontería, qué sábado. Eso fue clavado en la cruz, la iglesia se le dividió. La mitad se quedó queriendo guardar el sábado, la mitad se fue por el camino ancho, el domingo, Sunday. Pero ¿sabes qué? Hasta el día de hoy, de esto hace 5 años, y hoy en día siguen ellos guardando el sábado y son parte del remanente. Gloria a Dios. Entonces, lo que ha pasado entonces es lo siguiente. Hay guerra contra nosotros porque estamos desenmascarando a Satanás. Y Dios en esta mañana o a través de estos años está haciendo una invitación. Aquellos que sean valientes, estamos en una batalla, estamos en una guerra, ¿no? Hay héroes, hay enemigos, hay cobardes. Y hay algunas personas que pueden llegar a ser héroes delante de Dios, porque son valientes, son fieles, han estado queriendo servir a Dios en espíritu y en verdad. Pero sencillamente le tenían la cara tapada con enseñanzas de que necesitas caminar de rodillas, tienes que hacer penitencia, tienes que traer tanto dinero y entonces te vamos a perdonar los pecados. No. Y entonces hay personas que alrededor del mundo están buscando de Dios y la invitación en esta mañana es la siguiente: y yo mismo recogeré al remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché. Y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. ¿Entendemos eso? ¿Lo entendemos? Dios tiene gente fiel, honesta, o más bien hay gente honesta que son pilares de la fe en todas las iglesias. Y esos son los que encuentran algo allí. ¿Y qué significa? ¿Y por qué mi iglesia no está haciendo esto? Sobre todo el asunto del sábado. El asunto de los muertos, el asunto de la resurrección, la segunda venida de Cristo, ni se menciona en mi iglesia. Y cuando van le tapan la boca, deja eso. Pero hay millones que están haciendo la pregunta. Y la invitación es, ¿sabes qué? Aquellos que están dentro de tal iglesia, aquellos que están aquí, ¿sabes qué? Yo los recogeré y los haré parte de mi remanente, de mis ovejas. Alabado sea Dios, ¿verdad que sí? En un tiempo ustedes estuvieron allá también. En un tiempo ustedes estuvieron allá. Y no sabían ni siquiera la palabra remanente. Pero no solamente la aprendieron, sino que conocieron al pastor del remanente, el que le está haciendo la invitación. El Señor Jesús está invitando. Jesús lo dijo, lo mismo que estamos leyendo aquí, lo dijo de otra manera. En el libro de San Juan, él dijo, ¿no? Tengo otras ovejas. San Juan 10:16, familia Hurtado. Tengo otras ovejas que son de otro redil. O sea, tengo hermanos fieles, hijos fieles, que todavía no son del remanente. Tengo otras ovejas que todavía no son de este redil. Me urge, quiero, a ellos también deseo traer. Y habrá un redil, ¿y qué más sigue? Un pastor y un rebaño. Así que esta es la invitación del Señor Jesús. Satanás se está preparando para el último desenlace contra el remanente. Se conoce como la batalla de Armagedón. La semana que viene vamos a comenzar a estudiar eso fuerte. Y va a ser súper bien planificado, porque él ahora ha estado pensando. Jesús me derrotó en el cielo. Jesús me derrotó en el monte Calvario. ¿Sabes qué? That's 2 against 0, 2 zip.
No puedo permitir que otra vez me venza. Esta va a ser la última batalla. Y ahora Dios está haciendo la invitación. Vengan, sean parte del remanente. Y aquí terminamos en esta mañana. Dice, también Isaías clama tocante a Israel. Aunque sea el número de ellos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Hay billones de cristianos en el mundo hoy en día. Hay 1 billón de cristianos en la Iglesia Católica. Hay 1 billón de otros en las otras congregaciones llamadas protestantes y demás. Pero dice aquí el Señor, o más bien lo dice San Pablo, dice, ¿sabe qué? Pero de todos esos, tan solo el remanente será salvo. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque la invitación suena un poquito exclusivista. Entonces Dios no me salva si soy miembro de tal congregación. No. Pero se está haciendo la invitación. Salid, vengan, únanse, sean parte del remanente. Y entonces, cuando ya todo el mundo tendrá la oportunidad de creer, de entender, y a pesar de todo dicen que no, entonces han escogido permanecer en las tinieblas, en la confusión, en el error, en las tradiciones, en las costumbres, en todo aquello que han estado haciendo y observando por tiempo. Cuando Dios hace una invitación, hay que tomarlo en serio. Cuando Dios hace una invitación, y sobre todo una invitación para salvación, esa invitación no se puede tratar con indiferencia, se tiene que tratar como algo serio. Hoy estamos hablando de la salvación. Cuando el profeta Isaías recibió la invitación, él no titubeó, él no comenzó a buscarla ahí. Bueno, ¿qué hago? Lo voy a pensar, a ver si en 6 meses, a ver si mi familia... No, él dijo, Señor, heme aquí. I'm ready. I'm here. Sí. Igual los demás hombres. Saulo de Tarso, cuando recibió la invitación de ser parte del remanente, él no titubeó, él inmediatamente dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? I am ready and willing. ¿Qué quieres que haga? Y fue bautizado luego. Sí, cuando la Virgen María recibió aquella invitación que iba a ser la madre del Hijo de Dios, del Mesías, ella sencillamente, lo vimos la semana pasada, se inclinó y dijo, ¿sabes qué? He aquí tu sierva, hágase conforme de acuerdo a tu palabra. Pero hay otros que han dicho, lo voy a pensar un poquito. Agripa dijo, ¿sabes qué? En otra ocasión. No, la invitación de Dios es que si queremos ser salvos, salgamos de Babilonia y seamos parte del remanente. Así que, queridos hermanos, aquellos que nos están viendo, escuchando en diferentes lugares, esa es la invitación, ¿no? Compartan, díganle a sus amigos y vecinos y familiares, ¿sabes qué? Hay un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12 lo dice, ¿no? He aquí los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Y ese pueblo es conocido en la Biblia como el remanente. Ese pueblo, humildemente decimos, reúne las cualidades, es la iglesia adventista del séptimo día. Pero ¿significa que todo aquel entonces va a ser salvo? No tiene que ser parte del remanente. Está completamente listo y preparado para ser un héroe de la fe. Si tiene que morir, como dijo Esther, heme aquí, si tengo que morir, si tengo que perecer, que perezca. No, it's not going to be just plain lip service that's going to carry the day. Es una devoción, una entrega. En esta ocasión, los que estamos aquí presentes, ¿estamos nosotros dispuestos a darlo todo por el Maestro? Tenemos que estar listos para ser héroes. De lo contrario, podría ser un poco difícil. Así que, si estamos listos en esta mañana para darlo todo por el Señor y nos queremos demostrarlo, que el universo lo vea, póngase de pie en esta mañana. Y con esto terminamos. Are we ready to give it all to the Lord?
Amén. Amén. Yo y mi casa serviremos a Jehová.